me salvó y me libró, con su sangre el precio pagó, fue su amor quien me compró. Y me dio la libertad, y me dio de su perdón, y me hizo su hijo. Mi vida hoy rindo ante ti, Señor, para adorarte. Y quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida y te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te canta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Señor, para adorarte. Quiero decir con esta canción que tú eres el amor de mi vida. Te amo, mi Cristo. Yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta. Son de mi existir, mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Mi Cristo, yo quiero vivir solo para ti. Mi alma te encanta, eres tú la razón de mi existir. Mi vida hoy rindo a tus pies, Jesús. Buenas noches, bendiciones, qué bueno vernos por acá de nuevo. Estamos buscando la presencia de Dios desde la madrugada del día de hoy y seguimos conectados con Él, conectados con el Espíritu Santo. Vamos a disponer nuestro corazón ahí donde estás. Ojalá quita toda distracción que esté alrededor tuyo y puedas concentrarte en lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Vamos a orar un momento, vamos a pedir al Espíritu Santo que venga hoy a este lugar. Espíritu de Dios, ven hoy, llena este lugar. Muchos de pronto están conduciéndose en su vehículo, muchos de pronto están en su casa, muchos están al lado de su computador o saliendo de su trabajo, Señor. Te pedimos que puedas hoy hablar a los corazones, que puedas hoy enseñar, redarguir, Señor, que tu palabra pueda fluir de manera especial el día de hoy en las vidas de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Oramos a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que es desafiante el día de hoy, que se llama derribando gigantes. Y cuando vamos a la Biblia, vemos que hubo unos enemigos que persiguieron al pueblo de Israel desde tiempos antiguos. Ellos salían de todo lado, ellos venían a atacarlos. Así como cuando usted está comiendo, usted ve que salen las moscas a veces y las moscas lo molestan. Así eran esos gigantes. Ellos venían y querían robar lo que Dios había puesto para el pueblo. La Biblia los menciona como seres de maldad,
Ellos eran seres que tenían unas características bastante peculiares. Tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Y siempre, usted que ve a los gigantes en la Biblia, siempre ellos eran como esos que querían estorbar, como aquellos que querían robar o no dejar que la bendición de Dios y lo que Dios había prometido para sus hijos se pudiera dar. Esos gigantes dominaron la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando el pueblo iba a llegar a la tierra que Dios le había dado? En Números 13 vemos cuando Moisés envió espías a la tierra y 13 de ellos dijeron: en esa tierra hay gigantes y son tan grandes que nosotros somos como langostas al lado de ellos. Los asustaron de tal manera que ellos dijeron: va a ser imposible luchar contra esos gigantes porque es que son demasiado grandes. Y solamente hubo 2 de esos espías, Josué y Caleb, que le creyeron a Dios y supieron y tenían la convicción de que el Dios que estaba con ellos era mucho más grande que esos gigantes y que ese reto que venía adelante de ellos. Más adelante, en la época de David, cuando él aún era pastor de ovejas, el primer gran gigante que se presentó fue Goliat. Es una historia muy conocida de David y Goliat, aún en la parte secular. Siempre hablamos del David y el Goliat. Y ese gigante atemorizó a todo el ejército de Israel. Lo contextualizo con eso para que se haga una idea de lo que eran los gigantes. Y hoy ya no existen ese tipo de gigantes. Pero así como David tuvo que enfrentar a un Goliat, y que esa va a ser nuestra historia base el día de hoy, hoy muchos debemos enfrentar gigantes en las situaciones que a veces vivimos, en los enemigos que muchas veces nos sobrepasan en capacidad y en fuerza, que muchas veces estos enemigos son como gigantes que quieren también desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida, que quieren venir a robar los sueños y lo que Dios ha prometido para nosotros. Hoy también están esa clase de gigantes. Vemos que hay gigantes a veces en la parte emocional, la depresión, la tristeza. Mucha gente está viviendo tristeza, depresión, ansiedad. En la parte física, muchos están viviendo una enfermedad que se ha vuelto como un gigante imposible de vencer. Muchos están viviendo gigantes en hábitos pecaminosos que se han vuelto como una adicción, como algo que te tiene atrapado. Para muchos se ha vuelto como un gigante los problemas en la familia, que no sabe usted cómo solucionarlos, en tu matrimonio. Todos estos gigantes tienen algo en común, y es que parece imposible vencerlos. Eso es algo que tienen en común los gigantes. Quiero preguntar a los que nos están viendo hoy, ¿cuántos tal vez el día de hoy están enfrentando un Goliat, un gigante? ¿Cuántos tal vez lo han enfrentado en algún momento? Y me atrevería a decir que si alguien no ha enfrentado un gigante, no se le ha presentado, pues no se preocupe, porque se le va a presentar. Se le va a presentar. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él buscará la manera de venir para atemorizarte. Por eso hoy quiero que se prepare ahí donde está, porque la palabra de Dios es una palabra que nos moviliza. La palabra de Dios es una palabra que nos lleva a luchar, pelear. Y entiéndame este pelear, no estoy diciendo que vamos a pelear contra la suegra, ni vamos a pelear contra el que le debe dinero, no, ni contra el que le cobran la renta, sino que vamos a luchar en contra de todo aquello que quiere desviarnos del plan de Dios. Quiero pedir a los de sonido hoy que me den un poquito más de volumen, que se bajó.
Vamos a pelear. Si usted tiene a alguien ahí donde está, dígale, vamos a pelear. Y vamos a usar las armas correctas, ¿no? Necesitamos hacerlo. Entonces, vamos a enfrentar a ese gigante que podría representar a Satanás y a todos estos enemigos que le estaba mencionando que a veces aparecen en nuestra vida. Y vamos a vencerlo, vamos a derribarlo de la mano de Dios. El título de hoy, como le dije, de la palabra que vamos a aprender hoy es derribando gigantes. Y vamos a ver a través de la historia de David algunos principios que él usó para enfrentar al gigante, al Goliat. Y que hoy, en el día de hoy, podemos aplicar también nosotros para enfrentar a esos gigantes que se presentan alrededor de nuestra vida y obtener la victoria. Entonces, entrando en materia, la primera cosa que podemos ver en esta historia para enfrentar un gigante, para derribar un gigante, es que debemos enfrentarnos y no huir del gigante. Quiero leerle para que tenga un texto ahí base, 1 Samuel 17, 4. Vamos a leer algunos versículos, luego pasamos al 8, al 11, para que se vaya contextualizando la historia. Dice así: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente turbados. La primera cosa, recuérdese, debemos enfrentar y no huir ante ese gigante. Pero ¿cómo era ese gigante? Contextualicémonos un poco. Ahí no le puedo leer toda la historia por cuestión de tiempo, pero sí le voy a describir algunas cosas que hablaban acerca de cómo era ese gigante. Ese gigante era un hombre de 3 metros. Tenía un casco y una armadura de bronce puestos que pesaban 57 kilos. Eso es mucho más de lo que pesa mi esposa. Y él cargaba con eso para todo lado y no sentía el peso. Tenía sus piernas protegidas con palancas de bronce, placas de bronce. En los hombros tenía una jabalina y tenía una lanza enorme cuya punta de hierro pesaba 7 kilos. Solamente la punta pesaba 7 kilos en su lanza. Y además de todo esto que le estoy mencionando, delante de él tenía un escudero. En otras palabras, hasta tenía guardaespaldas que le llevaba su escudo porque era tan grande y tenía tanto armamento que no había más, necesitaba a alguien más. Este gigante era llamado el campeón filisteo. Un gigante, como quien dice, armado hasta los dientes. Yo quisiera preguntar, ¿quién quisiera enfrentarse a un gigante de tal magnitud? ¿Alguien quisiera enfrentarse? ¿Alguien pudiera levantar la mano y dice, amén, yo quiero enfrentarlo? Yo creo que nadie, porque enfrentar a un hombre de semejantes condiciones sería un suicidio. Yo me acuerdo una vez me tocó orar por el hombre más grande que ha venido acá a la iglesia. Era un hombre de más de 2 metros y era del ancho como de una nevera, por así decirlo. Y recuerdo que él me dijo que necesitaba orar. Él tenía una necesidad espiritual y yo cuando lo vi, ¿cómo oro por este hombre? Y le dije, vamos al altar.
cuando fuimos al altar, le dije, hágase usted acá abajo, yo me hago acá arriba, para poder quedar de su tamaño. Si no había otra manera de yo quedar bien frente a frente, y oré por él. Pero ese hombre, que era tal vez el hombre más grande que pasaba por acá, por la iglesia, era un niñito al lado de un Goliat. Sigue diciendo la historia, 1 Samuel 17:16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba, dándose aires delante del ejército israelita. Lo que nos está diciendo la historia es que este gigante vino a atemorizar y a intimidar y a desanimar al pueblo 80 veces durante 40 días, porque cada día le daba 2 dosis de reprimendas y de atemorizarlos, de amedrentarlos. Y así como este Goliat, como este gigante, a veces los gigantes vienen a nuestras vidas a través de circunstancias y pruebas, a gritarnos, a desanimarnos, a hablarnos cosas malas. Todos los días este gigante desafiaba y se burlaba del pueblo de Israel. Les decía, ustedes no podrán conmigo. Yo no sé si ese gigante que hoy está en tu vida, que tal vez estás enfrentando, te diga, tú no puedes conmigo. Muchas veces esos gigantes han querido imponerse, tal vez durante años, durante meses, en tu vida, en tu economía, en la enfermedad, en los problemas familiares, en el estrés, que a veces no es estrés y no es 4, es 5, es 7, es 10. Ese estrés que te tiene enfermo, que te tiene tensionado, que no te deja dormir, que te da dolores en todo el cuerpo. Ese pecado del cual no puedes salir se ha convertido como un gigante que cada día quiere recordarte que tú no puedes salir de él. ¿Qué tal ese gigante de el temor, el miedo? Acabamos de pasar 2 años de pandemia. Y le cuento que si algo se levantó grandemente en todo el mundo, fue como un espíritu de temor, como un gigante de temor. Mucha gente quedó imposibilitada de salir y salía, y si salía, salía con miedo. Y aún muchos tienen miedo, tanto miedo que eso los alejó de Dios. Muchas veces ese miedo les quitó la fe, les quitó las ganas de vivir. ¿Sabe por qué? Porque el miedo te hace la versión más pequeña de ti mismo, tu versión más disminuida. Y el miedo distorsiona tu percepción porque te hace ver aún las cosas mucho más grandes de lo que realmente son. Eso hace el miedo. Hace muchos años atrás, cuando la iglesia era mucho más pequeña, recuerdo que al lado de la iglesia había una marquetería donde enmarcaban los cuadros, las pinturas. Y recuerdo que una mujer que estaba de la marquetería entró gritando a la iglesia, ¡pastor!, hablándole del pastor Alberto, una tarántula, una araña así de grande. Ella dijo así de grande. Yo me imagino, cuando me hablan de una araña así de grande, yo creo que por más hombre que sea, usted le va a dar miedo de ir a sacar una araña así de grande. Y el pastor trató de ocultar ese miedo y él fue a socorrer a las mujeres que estaban ahí, que necesitaban que un hombre fuera a coger a esa tarántula. Cuando el pastor fue a ver la araña así de grande, movió un poquito los cuadros, las maderas que habían ahí, y era una araña un poquito más grande de las que uno ve normalmente. No era todo lo que ella decía, pero ese es el miedo, ese es el gigante del miedo. Nos hace ver las cosas mucho más grandes de lo que realmente son. Yo quiero decirte algo, mi hermano, en el nombre de Jesús. No sé si tú lo sabías, pero todo lo que te ha dicho ese gigante, esa circunstancia,
que te ha atemorizado, que viene a amedrentarte cada día. Es mentira. Que no podrás salir de esa situación, que nunca lo vas a lograr, que eres un fracasado, que eres un esclavo del pecado. Es mentira. Que así te vas a quedar. Mentira. El problema más complicado con el gigante ni siquiera es el gigante. Lo que nos hace no poderlo vencer, ¿sabes qué es? Es que siempre le huimos. Evitamos enfrentarnos a ese gigante. Y acuérdese el punto de lo que estamos hablando hoy. A los gigantes no se les huye, a los gigantes se les enfrenta. Y él sigue haciendo de las suyas muchas veces porque algunos llevamos años huyéndole o escapando de él. En la historia vemos que David, él veía que todos alrededor estaban angustiados, estaban preocupados, estaban atemorizados y sabían que había un problema, pero nadie hacía nada para resolver ese problema. Ni siquiera lo intentaban. Ni su gran rey Saúl, de quien se dice que era un hombre con capacidades, era un hombre que todo el pueblo le llegaba por debajo de los hombros. Él también era gigante dentro del pueblo. Él era un guerrero poderoso también. Tal vez era el más apto para enfrentarse a ese gigante. Cuando hay un gigante, mi hermano, no resolveremos nada con mirarlo, con llorar delante de él. Hay que hacer algo. Dígale a alguien que tiene a su lado, hay que hacer algo. Hay que pelear, hay que movernos, hay que enfrentarlo. No le tema al gigante, enfréntelos y no huya, enfréntelo. ¿Qué Goliat hay en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer algo? ¿O cuánto más tiempo vas a esperar o estás dispuesto a que él venga y se siga burlando de ti? Piensa esto, hermano. Primera de Samuel 17:26. Dice la historia. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano? Él cuando habló de esto, cuando dijo pagano, la verdad en hebreo no usó el término más bonito para referirse a ese gigante. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar al ejército, a los ejércitos del Dios viviente? De repente David sintió algo que venía de sus huesos. De repente David dijo: ¿qué le pasa a este? Se incomodó, él se enojó y le dio una cosita que le subía y que le bajaba. Él le dio algo dentro de su ser y él dijo: no me voy a conformar, esto no puede seguir así. ¿Quién es este? ¿De qué se las pica? Aquí decimos de esa manera aquel que se la quiere dar de mucho. ¿Cree que va a seguir amenazando al ejército de Dios? Hoy diga como David, mi hermano. Yo lo invito a que hoy diga como David: ¿quién es este? ¿Pensó que se podía meter conmigo, con mi familia y estorbar el plan de Dios para mi vida? Yo soy un miembro del ejército del Dios viviente y él nada tiene que hacer aquí. ¿Quién es esta depresión? ¿Quién es este que viene a tomarse mi casa? Debemos poner límites hoy. Pare ese Goliat. Aquí no entra más el temor, la pornografía, el alcoholismo, el pecado a mi vida. El diablo no tiene por qué venir a burlarse. Dígale al enemigo: aquí no anda más el enemigo. Aquí no viene él a mandar. Ay, es que mi familia todos fueron alcohólicos y yo también. Ay, es que mi familia, mi abuela murió y yo sé que también voy a morir de eso. Por el contrario,
dígale a Dios hoy: Señor, ya no aguanto más esto y esto. Hoy se rompe la mentira. Hoy se rompe el pecado, el adulterio, lo que ataba a mi familia en el nombre de Jesús. Voy a enfrentar a ese gigante. Voy a enfrentarlo. No huyas. Hoy es el día para enfrentarlo. No lo pospongas. Para el otro mes, no. Hoy, ten la actitud que tuvo David, ese gran héroe de la fe, y enfrenta al gigante. Es la primera cosa. Vamos a ver si el tiempo me da para enseñar las que vienen. El segundo principio que vemos a través de la vida de David para derribar a ese gigante es: cuidado con lo que ves y con lo que oyes. Dígale que tiene a su lado, dígale a un hermano, a su esposa, a su esposo, a su amigo con el que está al lado, dígale: cuidado con lo que ves y con lo que escuchas. Primera de Samuel 17:23 dice: mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En este momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Póngame atención aquí, mi hermano. Todos los hombres guerreros de Israel estaban centrando su atención en el gigante, en lo que el gigante venía a decirles. Oían y veían las cosas negativas. Todos los que veían y escuchaban al gigante terminaban huyendo. Por eso le estoy hablando hoy. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Salían como perro callejero, con el rabo entre las piernas, huyéndole al gigante. ¿Qué estamos viendo y qué estamos escuchando? Tenemos dos posibilidades: ver y escuchar a los gigantes que nos atemorizan todo el día. Usted puede escuchar que no se puede, que va a ser difícil, que te va a aplastar, que te tiene en sus manos. Muchos les encanta ver las noticias, y las noticias, siempre lo he dicho, no son noticias a veces, sino que son malas noticias. Y escucha todo el día eso. Tiene esa posibilidad: escuchar al gigante, centrarse en el gigante. O, por otro lado, ver y escuchar lo que Dios dice, su palabra, lo que Él ha prometido, sus hechos maravillosos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si lo hizo antes, lo seguirá haciendo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde está, diga amén. Si usted está en el chat, diga amén. Si usted está allá en su casa, diga amén. Cuidado con lo que ves y con lo que escuchas. La tercera cosa que debemos hacer es que debemos creer en el gigante de gigantes, en el verdadero gigante. Los problemas los podemos ver tan grandes que nos hacen huir de ellos, o los podemos ver tan pequeños delante del Dios que tenemos y creemos. ¿Cómo los estás viendo tú? Hay una frase que me encanta, dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande, cuán gigante es tu Dios. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. No es por lo que tú veas, sino por lo que tú crees. Y en esta historia, aquí está el meollo del asunto. Siempre que hablamos de esta historia, muchas veces resaltamos y vemos a David como el héroe de la historia. Uy, un pequeñito venció al gigante. Y aunque resaltamos la actitud que él tuvo para enfrentar a ese Goliat, su fe, de hecho en hebreo se menciona como uno de aquellos héroes de la fe.
tenemos que decir algo y ser conscientes de que David por sí solo no hubiera podido hacer absolutamente nada contra ese gigante. Y David hubiese sido un cadáver más, un guerrero más que Goliat hubiera podido exhibir como premio, que lo venció y que lo destruyó. David solo no hubiera podido hacer nada, por mucho que se esforzara. Sus posibilidades de vencerlo tal vez no había ni posibilidades. La verdadera lección de esta historia es la dependencia del gigante de gigantes, del que es mayor, del que es más poderoso que nuestro enemigo de este mundo. Esa es la verdadera lección. Esta historia no se trata del éxito del gran David, sino de la victoria que solo el grande, el poderoso, le dio a un pequeño que confió en él. Póngame atención porque este es el meollo del asunto. Esta es la historia, el verdadero significado de esta historia. En la vida de David vemos que él era un hombre sencillo, humilde, pero que se acercó a Dios. Se acercó al gigante de gigantes. Primera de Samuel 16, 18 dice: entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Y escuche esto. Bueno, esto no. También es un joven bien parecido, como muchos de los que están viendo aquí. Pero escuche esta parte. Y el Señor está con él. Otra versión dice: Jehová estaba con él. Yo quiero que se imagine esta expresión. Piensa en su nombre. Andrea, Daniel, como tú te llames. Imagínese esta expresión. Jehová estaba con Dewi. Jehová estaba con Daniel. Jehová estaba con Andrea. Imagínese qué poderoso es esto que le estoy diciendo el día de hoy. Cuando habla que Jehová estaba con él, era porque David se había acercado de manera especial al Señor. Él le componía canciones, poemas, salmos, poesías. Él le conocía y él estaba seguro y confiado de la clase de Dios que él tenía. Por eso él confiaba, por eso él estaba seguro cuando vino delante de ese gigante. Debemos tomar un tiempo, mi hermano, para conocer a Dios más íntimamente, para estar más con Él en su palabra, en adoración, porque nosotros no podemos creer y no podemos confiar en alguien que no conocemos. Por eso mucha gente viene a la iglesia, pero no cree en Dios, no cree lo que Dios dice, porque no le conoce. Y eso era algo que tenía David, que él lo conocía y creía en él. Por eso al enfrentar al Goliat no le temía, andaba confiado, andaba seguro y sabía quién le llevaba de la mano. Él estaba seguro de eso. Esto me hace pensar un poco en mis hijos, que aún están pequeños. Cuando hay un momento en la noche que les da miedo, un momento de una tormenta fuerte o algo así, ellos van inmediatamente donde su papá y su mamá, porque ellos saben que allí ellos van a estar seguros, porque ellos saben que siempre tendrán protección a nuestro lado. Debes saber, mi hermano, que contigo anda el grande y poderoso, fuerte en batalla, el omnipotente, el altísimo, el más grande de todos, el gigante de gigantes. Y si Él está contigo, nadie podrá contra ti. Él pelea por nosotros. No es nuestras capacidades, es lo que Él puede hacer a través de nosotros. Cuidado, mi hermano, con la duda, porque a veces creemos muchas cosas, le tenemos fe, entre comillas, a muchas cosas alrededor, pero no creemos lo que Dios dice.
debemos decir algo. Yo le invito a que allí donde está, dígalo conmigo, pronúncielo conmigo. Dios es mi castillo, Dios es mi esperanza, Dios es mi fortaleza. Dios es el lugar donde yo me refugio. El salmista David, este mismo David del que estamos hablando, lo dijo en el Salmo 91:2. Diré yo a Jehová. ¿A quién? ¿A quién? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No en el político, no en la palanca, no en el amigo que tiene dinero. Debemos decir como dijo David hoy, diré yo a mi mamita. No. Diré yo a mi parcero. Así lo dicen aquí en Colombia. Diré yo al que, mucho menos, al que lee las cartas y el tabaco. No. Diré yo al pastor. Usted es mi esperanza, ayúdeme. No. Recuerde que el pastor no es Dios. Claro, el pastor te puede ayudar, el pastor puede orar por ti, pero el pastor no te va a sanar, el pastor no te va a perdonar, el pastor no va a cambiar tu vida. El que lo va a hacer es el gigante de gigantes. No te desenfoques. ¿A quién le estás pidiendo? ¿A quién le estás rogando? ¿En quién estás creyendo? A veces creemos o tenemos la tendencia de ir donde alguien y decirle, ore por mí, haga algo por mí. Y esto muchas veces es incredulidad y dudar de lo que Dios puede hacer. Y buscamos más bien un sustituto u otro y ponemos nuestra fe en otro, cuando deberíamos ponerla en el que puede darnos no solamente una hora de su tiempo, sino que nos puede guardar de día y de noche. ¿Ante quién te vas a arrodillar hoy? ¿Ante Dios o ante los hombres? Los hombres pueden fallarte, los hombres pueden traicionarte, los hombres pueden abandonarte, pueden mentirte. Por eso debes decirle al Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dios peleará por nosotros y en Él es quien debemos creer. Amén. Muy bien, vamos con un punto más importante que podemos reflexionar en la historia para enfrentar y derribar esos gigantes. Este que le acabo de mencionar tal vez sea el principal, es el principal, mejor dicho, y es el meollo de la historia. Sin embargo, vemos otro aquí, y es que debemos ser guerreros valientes. ¿Cómo? Debemos ser guerreros valientes. Dígale a alguien, tú eres un guerrero valiente, tú eres una guerrera valiente. Porque es lo que tenemos que ser. Para poder vencer a un gigante que se presenta en nuestra vida, necesariamente debemos ser guerreros y guerreras valientes. Esto me hace pensar en el caminar de nuestra vida cristiana. Cada día es una batalla. Tenemos que lidiar contra Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, poniendo nuestro peso y buscando de qué manera hacernos caer. Contra el mundo que vivimos, que es un sistema que está en contra de Dios a través de ideologías y comportamientos que van contrarios a su voluntad. La carne, que es esa lucha que tenemos con nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa que se inclina hacia el mal. Muchas veces, como ese gigante, vendrá el enemigo a través de circunstancias, a través de tentaciones u otros, de manera persistente. Acuérdese los 80 veces que ese Goliat estuvo burlándose y diciendo al ejército de Israel que no podrían contra él. Muchas veces nuestro enemigo estará ahí persistentemente. Por lo tanto, si no somos valientes,
si no somos guerreros dispuestos a luchar la batalla de la fe, podremos desanimarnos y podremos caernos. Si las cosas se ponen difíciles, porque es que las cosas a veces no son como que oré un día y ya el otro tuve la respuesta, ¿no? A veces pasa así, pero muchas veces no pasa así. Debemos pelear. El apóstol Pablo decía, pelea la buena batalla de la fe, porque es una batalla. Y él dice, de hecho el apóstol también mencionaba que seamos como soldados. Decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Nosotros somos como guerreros de Dios. Vivimos en un mundo, mi hermano, que hay mucha oposición hacia las cosas que tienen que ver con Dios. Vivimos en un mundo que está plagado de problemas, de caos, de enfermedades. Hoy, en este año, mi hermano, usted solamente le hace falta a usted prender la televisión o mirar afuera y darse cuenta de que hay un enemigo que se está moviendo. Hay muchas cosas que nos quieren apartar de los caminos de Dios. Y no podemos desistir, no podemos dejarnos arrastrar por ellas. Vemos que siguen aprobando leyes que van en contra de los principios de Dios. Hay toda una ideología marcada en contra de lo que Dios quiere hacer. Por eso el Señor necesita hoy guerreros valientes, firmes, esforzados, que sigan adelante en medio de cualquier circunstancia, que tengan una actitud como la de David en medio de tantos Goliat que se presentan hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo. En el pueblo de Israel había grandes guerreros que tenían suficiente experiencia para luchar en la batalla. Si estaban en el ejército no era por casualidad, eran lo mejor de lo mejor. Pero muy seguramente creo que les faltaba algo, y es que eran guerreros, pero no eran guerreros valientes. Eran guerreros que se dejaban atemorizar por el gigante. No podían enfrentarlo. Por el contrario, en 1 Samuel 16:18 vemos: entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén no tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, escuche esto, es un guerrero valiente. Aunque él era un pastorcito de ovejas, ya era conocido por su coraje, su vigor al enfrentarse a cualquier cosa que viniera en contra de él y sus ovejas, así fuera un oso o un león. Mire el texto bíblico, y aquí ya voy terminando. 1 Samuel 17:34. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y osos, lo haré también con este filisteo pagano. Otra vez le está diciendo, contra este malnacido, contra este desgraciado, o sea, sin gracia, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Imagínese, David era un valiente, era un guerrero valiente. Tú necesitas ser un guerrero, una guerrera valiente hoy, en medio del mundo en el que vivimos. Pelea la buena batalla de la fe. Quiero terminar diciéndole algo. Antes de enfrentar a ese Goliat, David tuvo que enfrentar algunos gigantes internos que tal vez solamente él conocía. A veces esos gigantes que están dentro de nosotros son más grandes que los que podemos ver afuera y son más difíciles de vencer. Pero David, si no hubiera derrotado a esos gigantes, jamás hubiera podido vencer a ese Goliat. El gigante de la duda, el gigante de la inseguridad, el gigante de la baja autoestima que nos impide creer en nosotros mismos y en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Su padre,
padre de David, no creía que David podía ser el rey. ¿Se acuerda cuando fue David a ser ungido? Cuando terminó el profeta Samuel de mirar a todos los 7 hijos, él dijo, ¿hay otro más? Porque es que ninguno de estos Dios me ha dicho que es. Él dijo, sí, verdad que yo tengo otro hijo, el que está por allá apacentando las ovejas. Ni su papá lo veía digno o con un potencial de poder llegar a ser un rey ungido. Él no creía en él. Los hermanos de David no creían que él podía ser un guerrero. Cuando él fue a llevar la comida, lo vieron como un muchacho malintencionado que iba a chismosear a la batalla, que iba a ir a estorbar, porque su papá lo envió de domiciliario a llevarle a sus hermanos ahí que estaban allá en la batalla, porque ellos eran los guerreros. Su líder, el rey Saúl, no creía que David tenía el potencial para vencer a Goliat. Lo primero que vio David, es lo que vio su rey Saúl, su líder, fue que era un muchacho pequeño, un muchacho joven que tenía aproximadamente 17 años, sin experiencia, sin fuerza necesaria para vencer a un Goliat. Y sabe, hasta su enemigo lo vio como algo insignificante, lo vio como un zancudo, lo menospreció. Mi hermano, quiero decirte algo, en esto voy terminando. No importa lo que los demás vean en ti, o lo que los demás digan en ti. Dios no se fija en las apariencias, Dios se fija en el corazón. Dios no ve lo que somos actualmente, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Si tú te rindes a Él, no sabes todo lo que Dios puede llegar a hacer contigo. No sabes todo lo que Dios puede llegar a transformarte. No sabes ese guerrero que Dios puede forjar dentro de tu corazón. Tal vez hoy eres conocido como el tímido, como el asustado, como el endeble, como el incapaz, como el pobrecito, como el pecador, como el adúltero. No importa lo que haya pasado, lo que otros hayan dicho de ti. Recuerda esa poderosa promesa de la palabra, que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que tú hayas sido, en Él, en Cristo, tú haces algo nuevo, una nueva creación. Vas a tener un nuevo nacimiento. Lo viejo pasó y hoy Dios va a forjar de ti un guerrero valiente si tú te rindes a Él. Recuerdo las palabras que Él le dijo a Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida. Josué 1:9: ¿No te he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire, mi hermano, el Señor le estaba diciendo esto porque Josué, al igual que David, estaba a punto de entrar a un lugar donde tenía que enfrentarse a gigantes, donde le iban a salir de todos lados gigantes, donde iba a tener obstáculos y situaciones mucho más grandes que él. Por eso el Señor le decía: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. David era un guerrero valiente, pero él sabía que no era en sus capacidades, ni en su fuerza, ni en su experiencia, sino en las fuerzas de Dios. Yo te digo, mi hermano, no te las des de valentón y salgas a pelear sin Dios. No se te ocurra hacer eso. No cometas ese error, porque así no vas a derrotar a ningún Goliat si vas sin Dios. Quiero terminar con el texto de 1 Samuel 17:45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, las armas que él tenía. Tú vienes contra mí. Piensa en su situación, con deudas, con enfermedad, con adicciones, contiendas, adulterio, depresión, soledad, problemas en el hogar. Tú vienes contra mí de esa manera, enemigo. Pero yo
Dilo conmigo. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Note una cosa. Él no dijo: yo vengo con una onda y con mi fuerza, con mi capacidad, porque yo soy un buen lanzador. Él no dijo eso. Él dijo: yo vengo ante ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Y Él es el que pelea por ti. Él es el que te va a ayudar. Él te ayudará a conquistar. Sigue diciendo el texto: hoy el Señor te conquistará, el Señor, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a las bestias salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Ustedes saben el final de la historia. David venció a Goliat y le cortó su cabeza con la espada misma de Goliat. Casi ni la podía levantar. ¿Y por qué cortó su cabeza? Siempre me pregunto. Dentro de las cosas que pudo haber cortado la cabeza a David, es porque él quería cerciorarse de que ese Goliat jamás volviera a levantarse. Por eso él fue y cortó su cabeza. Él se enfrentó al gigante, retomando los puntos que vimos hoy. No hay otra forma de hacerlo. Enfrentarse al gigante, venga lo que venga, llámese como se llame. Enfréntate al gigante. Cuidado con lo que estás viendo y lo que estás oyendo. Concéntrate en Dios y en su palabra, no en el gigante. Concéntrate en sus promesas. Concéntrate en el Dios Todopoderoso. Cree en el gigante de gigantes. Él es tu esperanza, de Él viene tu ayuda, de Él viene tu socorro. Y recuerda, tú eres un guerrero, una guerrera valiente, que va a pelear por el propósito de Dios en su vida, en serle fiel a Dios. Y te vas a levantar a tomar la victoria que Dios te ha dado, porque Él es el que pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y vamos a sellar esta palabra en esta hora. Derribando gigantes. Como le dije ahora, el meollo del asunto de esta historia no fue lo que David pudo hacer, sino lo que Dios pudo hacer, porque la batalla fue del Señor. Él pelea por sus hijos, Él respalda a sus hijos, pero recuerda que David le conocía. David tenía una relación cercana y estrecha con el Espíritu Santo. Yo te invito hoy, aquí donde estás, te acerques a Él. Te acerques a Él de manera especial, porque Él en ti es el que te da la capacidad para vencer la tentación, es el que te da la capacidad para vencer a ese gigante. He visto hermanos que llegan acá con enfermedades, pero siguen con fe, siguen creyendo a Dios. He visto hermanos que están más pelados que la pepa de una guama, como dicen por ahí, pero ellos, a pesar de eso, siguen adelante, porque no dependen de las circunstancias, sino que dependen del que está dentro de ellos. He visto hermanos que han sido transformados de las adicciones y de cosas tremendas que los tenían atados, porque el gigante de gigantes ha vencido, porque Él les ha dado el poder. Hoy
Dile a ese gigante que hay hoy, enfréntalo. ¿Quién eres tú hoy para que vengas a mí? Dios, me rindo a ti, Señor, para que tú pelees mis batallas, para que tú me ayudes a soportar las pruebas, las circunstancias. Humildemente vengo a ti, Señor, para que tú me enseñes, para que tú me muestres el camino que debo seguir. En ti confío, pongo toda mi confianza y mi seguridad en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado y sellamos esta palabra. Amén y amén. Y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Esta era la palabra que queríamos compartir el día de hoy. Medítala. Si quieres volver a escuchar, si quieres compártela a alguien que creas que puede ser de bendición. Y nos seguimos viendo acá en nuestra iglesia. Ya no tenemos reservas, es entrada libre, así que aquí te esperamos en el templo. Bendiciones a todos, que el Señor esté con ustedes. Chao.